Continuamos. Entonces, el apóstol Pablo nos aclara que, lo que él sabe, Cristo mismo se lo dio. Muchos dicen, no, es que fue y recibió la enseñanza de los apóstoles y de Pedro, y no, no es cierto. Ahora, no estoy diciendo que Pedro no tenga un lugar importante dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo eso. Realmente Pedro junto con los otros apóstoles tuvieron un lugar preponderante, pero de esto a decir que ellos fueron los que enseñaron a Pablo, eso no, eso es una mentira. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque también eso se presta para que esta secta ha tomado de caballito de batalla el llamado primado de Pedro, ¿no? Que Jesús puso como la roca sobre la que iba a fundar la iglesia a Pedro, ¿no? Y que después de Pedro vienen todos esos dirigentes de esta secta en una sucesión, lo que le llaman la sucesión apostólica. Pero en realidad, lo que muchos ahora no prevén es que primeramente Pedro nunca se enteró que fue papa. Nunca, o por lo menos en la escritura no se menciona que Pedro haya estado en Roma. Tampoco se dice que Pedro formaba parte de esta secta. No tiene el título o el nombre de esta secta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna conexión con esta secta. Ellos quieren apropiarse la historia de Pedro para tratar de darle un origen, primeramente bíblico, histórico, a su secta, pero en realidad no tienen ninguna conexión. O sea, aunque ellos digan que sobre Pedro fundó Cristo la iglesia, esto no tiene nada que ver con la secta que viene siglos después. Entonces tampoco es algo que es un argumento válido. Porque el hecho que digan, no, bueno, es que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Ok, ¿y eso en qué te ayuda? Porque Pedro no tiene nada que ver contigo. Entonces, volvemos otra vez a lo de la cena del Señor. Ellos dicen, ahora vamos a entrar un poco ya a lo que es ¿qué es lo que estaba haciendo Cristo el día que estuvo haciendo esta cena en el aposento alto junto con sus apóstoles y sus discípulos? Esto es la celebración de la Pascua judía. No es una celebración que se hacía, que todos los pueblos lo hacían o que se hacía en todo el mundo o en cada nación, sino que era único y exclusivo para el pueblo de Israel. La Pascua judía se nos describe con más claridad o con más detalle en el Éxodo, en el capítulo 12, que es lo que vamos a ver ahora. Y aquí hay ciertos detalles que nos van a ayudar para entender un poco más adelante, pues realmente lo que esta Pascua en realidad tipifica a lo que Cristo iba a hacer. Y esto en el ambiente, se puede decir en el ambiente terrenal, lo que es la Pascua, Cristo lo viene a hacer en el ambiente espiritual. Vamos a tratar de aclarar este asunto. Primeramente, Dios, viendo por su pueblo, comienza a hacer estos portentos y manda varias plagas sobre Egipto. Yo creo que la mayoría conocemos o conocen esta historia, ¿no? Entonces, pero la última es la muerte de los primogénitos en Egipto, tanto de las personas como de los animales. Entonces, por cierto, poniéndose un poco a pensar en este asunto, realmente fue algo
pues digamos, escalofriante, ¿no? En cada casa, por lo menos, o sea, en cada casa de los egipcios, por lo menos hubo un muerto esa noche, por lo menos. Y vamos a ver que posiblemente eran más. Y de animales, pues también. Todos los que tuvieron, los que tenían animales, por lo menos un animal se les murió. Entonces, la mortandad fue grande. Si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, hubiera habido, supongamos, 1000 familias en Egipto. Que, lógico, eran mucho más, pero poniendo un ejemplo pequeño, ¿no? Que hubiese habido solamente 1000 familias en Egipto, por lo menos iba a haber 1000 muertos. Y eso es algo tremendo. Mire, ahorita con lo que está pasando, con esto de la pandemia, eh, que nos hablan de que 1000 muertos por aquí, 1000 muertos por allá, 100 muertos por el otro lado, tantos millones de infectados, y la gente está aterrada, está desconcertada, porque es algo que, pues, básicamente no tiene precedentes. Entonces, o bueno, posiblemente sí haya en la historia epidemias o pandemias que ha habido de muchos muertos, ¿no? Pero en los tiempos modernos o más recientes, pues no nos había tocado, al menos no me había tocado algo así tan fuerte. Había habido como la epidemia de la fiebre aviar y de la porcina y cosas así, pero en realidad no se había sentido tan fuerte como esta. Y no en sí la epidemia, no en sí la enfermedad, sino los planes, el encierro, la destrucción de las economías, todo lo que en realidad están generando, eh, todas las consecuencias, todos los daños colaterales que está generando en sí esto de la epidemia. No es tanto la epidemia, pues. De hecho, la manera que se está manejando, creo yo, eso es un punto de vista muy personal, que es peor el remedio que la enfermedad, porque mucha gente comenzó realmente a entrar en desesperación porque no tenían que comer. Entonces, por un lado querían salvarlos supuestamente de la epidemia, pero por otro lado los estaban matando de hambre. Entonces, pues a veces no se sabe qué es peor. Pero bueno, en fin, eso ya es salirse más del tema, ¿no? Entonces, imagínese 1000 muertos en una noche. Y le repito, fueron mucho más. Entonces, imagínese el llanto, la desesperación, la tristeza, cómo se sentía aquellas ciudades, aquella noche. Me imagino que fue algo estremecedor, ¿no? Pero al pueblo de Israel Dios lo protegió, mas sin embargo, lógicamente lo protegió por medio de algo que ellos tenían que hacer, que era precisamente la Pascua. La Pascua en realidad lo que significa es pasar o brincar o pasar por encima o pasar de largo, ¿no? Entonces, básicamente es que cuando, cuando Dios les ordena, y vamos a leerlo para entrar un poco más en este detalle, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, esto es el capítulo 12 de Éxodo, este mes os será el principio de los meses para vosotros, perdón, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Desde aquí comenzamos a ver cómo esto viene a ser un tipo de lo que había de venir con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a la tierra, muere y resucita, ¿qué es lo que sucede? El tiempo es como si se reseteara y vuelve a comenzar. Es como si el tiempo vuelve a comenzar. Entonces es como partir la historia. Para el pueblo de Israel, este tiempo, este momento, es el inicio,
Es como un nuevo inicio de su historia. Porque dice, este mes será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea, desde ahí iba a comenzar su historia. Y con Cristo comienza la nuestra. Eso es algo extraordinario, ¿no? Cómo Dios, cada cosa, cada detalle apuntaba a Cristo. Entonces dice, en el verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Este viene a ser uno de otros de los versos que a mí me parece más de los más interesantes. Dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice, el animal será sin defecto. También te tipificaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca cometió pecado. Era como un cordero sin defecto. O sea, porque él no tenía defectos, nunca cometió pecado. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolará toda la congregación de Israel. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo murió? La congregación de Israel, o sea, el pueblo de Israel, los judíos, fueron los que realmente propiciaron la muerte de Cristo. Y murió por todos ellos, y por todos nosotros también. Entonces aquí viene a ser otro tipo de lo que iba a pasar. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Vamos un poco más adelante. Ok. Dice en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso es lo que significa la Pascua, pasar. Es como pasar de largo, porque el, 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 el ángel de la muerte iba a pasar casa por casa, matando al primogénito. Y cuando veía la sangre, entonces se brincaba de esa casa, ¿no? Decía, aquí no. Se pasaba de largo. Esa sangre tipificaba también la sangre de Cristo. Que nosotros cuando venimos a ser redimidos por la sangre de Cristo, entonces la muerte eterna no es para el que al que fue limpiado con la sangre de Cristo, al que tiene la señal de la sangre de Cristo. La muerte eterna no es para él. Esto es algo grandioso. Dice en el 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. En memoria. Desde ahí comienza esto de un memorial. ¿Qué estaban memorizando? Este memorial, ¿qué es lo que estaba recordándoles? Pues primeramente la salida de Egipto, la libertad, y también que respetó sus vidas por medio de esta sangre de los corderos. Vamos un poco más adelante. Aquí hay algo que me gustaría resaltar. En el verso 43 dice, bueno, vamos desde el 41, dice,
Y pasados los 430 años, en el mismo día, los 430 años que Israel fue cautivo y que estuvo allá en Egipto, de eso viene hablando, ¿no? Y pasando los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Todos los hijos de Israel en sus generaciones conmemoran este evento. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño. ¿Qué pasa con la cena del Señor? ¿Puede uno que no forma parte de la iglesia comer la cena del Señor? Desde ahí comenzamos a ver cómo esto tipificaba también que no cualquiera puede estar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no cualquiera o no todos forman parte del cuerpo de Cristo. O sea, usted puede puede beber el vino y comer el pan, pero en realidad no forma parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, no le aprovechan nada. En realidad no, tenemos que entender que este memorial nos recuerda a nosotros lo pecadores que hemos sido siempre y que Cristo tuvo que morir por nosotros, por culpa nuestra. No porque nosotros lo valiéramos, sino por culpa nuestra. Porque nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados y el pago por nosotros. Entonces no todos tienen este entendimiento. Eso en parte es no discernir el cuerpo de Cristo, pero también el cuerpo de Cristo significa otra cosa, ¿qué? El cuerpo de Cristo significa, es la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando en Corinto? Cuando unos comían y otros no, y despreciaban unos a los otros, que no estaban realmente amándose, considerándose unos a otros. No estaban considerando a la iglesia. No es que no estuvieran considerando el pan y el vino, no, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Dice aquí también, en el 44, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. Esto también viene a tipificar una cosa bien importante. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Comprado por dinero. En este caso, el creyente viene a ser comprado con la sangre de Cristo. Dice, después de que lo hubiere circuncidado, ahora la circuncisión es la del corazón. No en la carne, sino en el corazón. Cuando el hombre viene a nacer de nuevo, ahí viene a ser esa llamada circuncisión en el corazón. Ya la circuncisión en la carne ya no es para nosotros los llamados gentiles, como en la Biblia se nos llama a los que no son judíos, pues.